Ustedes recuerden que los números complejos, bueno, la representación de los números complejos se pueden dar de las siguientes dos maneras, ¿no? Se puede representar un número complejo, ¿sí? Pues no vamos a hacer la historia que son, de dónde salieron y todo eso, que eso ya lo conocieron en álgebra lineal, pero sí cositas importantes. Entonces, primero vamos a hablar de la representación de los números complejos. Entonces, para empezar, para representar un número complejo tenemos dos formas. Nosotros tenemos la primera forma, que es la que tenemos acá, que se llama la forma, ¿cómo se llama esa forma? Cartesiano. Efectivamente, la cartesiana, ¿cierto? La cartesiana, ¿sí? Que usted cuando va a graficar eso, usted cómo grafica este número complejo. Usted primero tiene que dejarse saber que usted solo puede graficar esto en el dominio complejo, ¿no? Donde el eje Y se nos llama los imaginarios y esos se llaman los reales, ¿sí? Donde usted realmente lo que va a graficar es un vector o un punto. En el caso de nosotros graficamos son vectores. ¿Por qué? Porque son representaciones estáticas de una función sinusoidal. Uno realmente lo que graficaría es un punto en el plano complejo. Los fasores graficamos son vectores, ¿no? Esa es la diferencia. Donde aquí este número complejo, el punto dice en otro fasorial, pues es un vector con dos componentes, ¿no? Y eso es un ángulo teta. Donde este sería la magnitud del número complejo, eso haría referencia a la parte real y eso a la parte imaginaria, ¿cierto? Eso a la parte imaginaria. Que yo puedo representar el número complejo de otra forma, que es la que nosotros utilizamos en circuitos, que es la forma fasorial. La forma fasorial que hace referencia a un z, a una fase, que es la forma fasorial. Pero que esto, porque es la representación de un vector, la representación de un vector en el plano complejo, ¿no? Es una representación de un vector que está girando a una velocidad omega, ¿sí? Un vector que está girando a una velocidad omega. Es una representación estática de una función sinusoidal. Porque eso, si se dan cuenta, esto, como número complejo yo lo represento como un punto realmente, pero aquí estamos hablando de fasores. Esto, que eso hace referencia o se asimila a eso que ustedes de pronto ya conocieron, a la J, Z, que es la manera polar. Pero luego es la misma filosofía. Donde entonces yo digo que la parte real A va a ser igual a quién? Z coseno de teta. Y la parte imaginaria, ¿quién es? B seno de teta, ¿cierto? B seno de teta. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, listo. Esas son como las cositas clásicas de los números complejos. La representación. Entonces, nuestra primera tarea que vamos a hacer en MATLAB, pues lo primero es cómo escribir eso. Entonces, vamos a ir colocando los pasos que vamos a hacer el día de hoy en MATLAB. Entonces, lo primero sería esto. Cómo representar un número, cómo escribir un número complejo de forma cartesiana y cómo escribir un número complejo de forma fasorial. De forma fasorial. Y si ustedes se dan cuenta, yo puedo hacer cambios de representación. ¿Sí? Yo puedo hacer cambios de representación. ¿Cómo así? Si yo tengo un número complejo de manera cartesiana, ¿cómo hago para pasarlo de manera polar? Entonces recuerden que z, ¿quién es? Z es la magnitud y está representada como ¿quién? A cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Eso de nuestro punto de vista matemático, hablando de las matemáticas que guarda esto, ¿cierto? Y que el ángulo, ¿cómo está representado? Teta va a ser igual al tangente inverso de la parte imaginaria, que sería B, de la parte real, que sería A. Entonces, si usted tiene inicialmente en cartesiano y quiere pasar a fasorial, pues usted ¿qué conoce inicialmente? Usted conoce A y B, porque cartesiano ¿qué conoce? A y B. Entonces, ¿cómo calcula el Z, la magnitud del Z? Porque usted le va a representar una magnitud y una fase. ¿Usted cómo consigue la fase? De esa manera. Entonces, finalmente usted ya dice que Z es, pues, raíz de A cuadrado más B cuadrado a un fasor del tangente inverso, perdón, de B sobre A. Y la otra sería, pero bueno, ese es el punto de vista matemático. Obviamente ese tipo de cosas no las vamos a hacer así en MATLAB, sino que ya MATLAB lo hace directamente. Pero entonces para hacer un recorderis para los que de pronto querían repasar esa parte. Y si nosotros tenemos el fasorial
a cartesiano, pues ya a partir de esta ecuaciones que tenemos acá, ya puedo decir entonces, ¿sí? Es decir, yo inicialmente, ¿qué conozco? Conozco el z y conozco el teta. Entonces, ¿cómo obtengo A y B? Entonces ya yo sé que A, ¿cómo lo obtengo? Estas mismas ecuaciones que están acá, A es igual al z coseno de teta y B el seno coseno de teta. Es decir, que yo digo al final que z es igual z coseno de teta más j z seno de teta. J seno de teta. Entonces, nuestra primera parte de la agenda de simulación, en MATLAB, perdón, es hacer esto. ¿Cómo se haría esto? Si ustedes se dan cuenta de todos estos pasos que toca hacer para hacer representaciones, pues si es un solo número complejo, bueno, es rápido, pero si tenemos varios números complejos, hacer esa representación de pronto puede ser algo tedioso. De pronto puede ser algo tedioso. ¿Sí? Y si yo tengo varios números complejos, si yo tengo 5 números complejos y ponerme a hacer eso uno por uno a mano, sería tedioso. ¿Qué pasa si yo si yo tengo pues una herramienta como MATLAB? Entonces MATLAB me permite hacer eso rápidamente, hacerlos todos. Pero entonces para que recuerden esos pasos. Lo segundo serían las operaciones, ¿no? Lo segundo serían las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Si usted tiene un número complejo Z1, que es un A1 más un B1J, y si usted tiene un número complejo Z2, que hace igual pues a un A2 más un B2J, entonces, y que a su misma vez usted lo puede ver esto como un Z1, ángulo θ1, y que usted puede ver eso como un Z2, ángulo θ2. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que vamos a efectuar acá? Pues la primera sería el producto. Bueno, la primera sería la suma. La segunda, pues la resta, ¿cierto? La tercera, pues el producto, ahora sí. Aquí puse central. Corrijo acá. Sería el producto. Y por último, la división. Y por último, la división. Entonces, esos serían los productos que vamos a empezar a definir, ¿sí? Esos son los productos que vamos a empezar a definir. ¿Cómo hacemos esas operaciones en MATLAB de números complejos? ¿Cómo hacemos esas operaciones? Ustedes recordarán cómo es la suma de números complejos, cómo es la resta, cómo es el producto y cómo es la división. Cómo es la división. ¿Sí? Esa parte, pues ustedes ya la pueden reconocer, ¿cierto? Ustedes ya conocen cómo se hace esto. Por último, sería en nuestra agenda, para terminar el repaso de números complejos, pues cómo represento un sistema de ecuaciones complejo. ¿Sí? Y que nuestro sistema de ecuaciones complejo lo vamos a llevar de la forma A por B, perdón, AX igual a B, donde A es una matriz con números complejos. A es una matriz con números complejos. B es un vector columna que también puede tener números complejos. Entonces, por ende, X es la solución y que los X pueden ser números complejos también. Que los de X van a ser números complejos. Y que para eso vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Que para eso vamos a hacerlo con un ejemplo de aplicación. Entonces, clara la agenda del momento, clara lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Bueno, voy a dejar aquí abierto un script porque para el ejemplo de aplicación. Pero entonces los primeros pasos que vamos a hacer va a ser en el coma window. Entonces lo primero que hay que hacer es cómo escribimos un número complejo. Entonces lo primero que vamos a hacer es cómo vamos a escribir un número complejo en MATLAB, en el coma window. Ya recuerden en la sesión anterior que hemos hablado un poquito del coma window, de los scripts, de qué es el workspace y bueno, muchas cositas más. Entonces, aquí hay algo interesante desde el punto de vista de MATLAB. Entonces, ¿qué tiene que hacer para escribir un número complejo? En forma cartesiana. Entonces, tiene que escribir la forma cartesiana, pues como nosotros la conocemos. Un ejemplo. 1 más J3, voy a decir lo siguiente. Entonces, 1 más J3. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, 1 más. Entonces, miren esto. Más 3. Ustedes ven, más 3 por I. Usted no coloquen 3I, sino 3 por I. Porque ustedes colocan 3I, les va a botar error. ¿Sí? Les va a botar error. Entonces, recuerden que para escribir un número completo tiene que ser 1
1 más la parte real más la parte imaginaria multiplicada por pues la parte imaginaria, que sería i. MATLAB ya tiene pues predefinido que i es la componente imaginaria. ¿Sí? Si se coloca solamente i, él le va a botar error. Ah, bueno, pues parece ser que esta versión ya no, bueno, esa versión no ya interpreta la i como parte imaginaria. No me la sabía, no me la sabía. Normalmente en las versiones que yo trabajo, si yo no coloco el i, me interpreta error. Pero adicionalmente, bueno, no sabía acá que si usted también escribe esto así, el j también se lo interpreta como número complejo. Ella tiene guardada tanto la i como la j como unidad imaginaria, porque recuerden que normalmente pues es la i, la que nosotros utilizamos. ¿Sí? La i es la que, perdón, la que matemáticamente hablando, cuando se encuentran sus textos de álgebra y todo eso, que los números complejos, con la letra i, ¿cierto? Pero que nosotros utilizamos la letra j, ¿no? Para efectos prácticos nosotros utilizamos la letra j. ¿Claro hasta el momento cómo se escribe un número complejo de manera cartesiana? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, más ejemplos. 2 menos, por ejemplo, 3j. Miren que es lo mismo colocar o 2 menos 3j. ¿Sí? Entonces da lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo. Bueno, eso por ese lado. Entonces ya con esto ya sabemos cómo escribir un número complejo de manera cartesiana. Ya sabemos escribir un número complejo de manera cartesiana. Borremos. Ahora lo que se nos viene es poder escribir un número complejo de manera polar. ¿Cómo escribir un número de manera polar? Entonces, para escribir un número de manera polar, vamos a dejar acá como en el coma window, perdón, en el script, pero como ¿qué? Como comentario por ahora, para recordar lo que vamos a hacer. Entonces, para eso recuerden que la representación polar necesita dos cosas, una magnitud y un ángulo. ¿Cierto? Entonces, vamos a escribir un número en manera, no sé, 10 a 30 grados, se me ocurre. 10 a 30 grados. Pero entonces les voy a dejar aquí un mensaje de una vez. Los ángulos en MATLAB, los resultados de ángulos en números complejos en MATLAB vienen en radianes. Vienen en radianes. Los resultados en números complejos en MATLAB vienen en radianes. Segundo, si usted ingresa, si desea ingresar un ángulo a un número complejo en MATLAB, él viene configurado inicialmente para ángulos en radianes. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo escribir, si voy a escribir, cuando yo voy a mostrarles la forma de cómo se escribe de manera polar, ustedes no pueden escribir 10 a 30 grados. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Escribir ese número de forma de radian. Pero entonces para eso recordemos esto. Si usted tiene un número en grados, por ejemplo, usted tiene el número, si usted tiene 30 grados, ¿usted qué tiene que hacer para pasar eso a radianes? ¿Qué hace para pasar eso a radianes? Pi sobre 180. Entonces, para eso, ¿usted qué hace? Los 30 grados, efectivamente, lo multiplica, MATLAB tiene el número pi. ¿Cómo se interpreta el número pi en MATLAB? Si usted escribe pi, así tal cual como se lo tengo acá, ese es el número pi. Corroboremos. ¿Listo? Ese es el número pi. Dividido entre 180. Aquí estoy escribiendo de manera matemática, ¿no? Usted no tiene que colocar esos grados, ¿no? Esto no va en MATLAB, ¿sí? Eso no es MATLAB. Esos grados usted no los tiene que colocar. Así no. Y simplemente para indicar que tengo ángulos en grados y ahora los quiero pasar a radianes. Los quiero pasar a radianes. Entonces, la forma, y finalmente, la forma, como el otro paso, voy a colocar acá, la forma que se ingresa un número complejo de manera fasorial, por decirlo así, es a partir de la forma polar. ¿Qué quiere decir la forma polar? A e a la j tanto, A e a la j tanto. Entonces necesitamos entonces la pregunta es, si yo tengo A
e a la j algo, jx. Entonces nuestra pregunta del millón sería, ¿cómo carajos, cómo es el e? ¿Será que es el número e? Si yo escribo e, ¿me da el número e? No, él no reconoce el número e. Si yo coloco, entonces, ¿cuál es el número e? ¿Qué pasa si coloco x? Entonces, para nosotros necesitamos el exponencial. Entonces, para acá el número e, simplemente colocamos el exponencial y colocamos 1. Y miren, ahí está el número e. ¿Sí? Ahí está el número e. XP y entre paréntesis, ¿no? Exponencial, porque se sabe que el e lo puede elevar a la 1, lo puede elevar a la 2. Vuelvo y lo hago. Con el número pi, ¿cómo saca usted el número e? Se escribe x y entre paréntesis a la potencia que lo va a elevar. Porque si se coloca el número, si usted escribe e solito, pues él no se lo recuerda, ¿no? Si se escribe e, no le reconoce el número e, dice que error. ¿Sí? Entonces le busca, como lo vimos anteriormente. Entonces se tiene que escribir x. Si le coloca 1 aquí, quiere decir que e a la 1. Si coloca 2, e a la 2. ¿Sí? Si usted coloca x a la 2, pues e a la 2 y así sucesivamente. ¿Claro para todos? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Sin más preámbulo, entonces, 10 a 30 grados, entonces 10, e, entonces multiplicarlo por e. Recuerden que tengo que la multiplicación es más la. Si usted coloca así 10x, le bota el error, porque usted tiene que colocar la multiplicación. ¿Sí? Recuerden que usted está multiplicando números. ¿Sí? Recuerden que lo que dijimos en la sesión anterior, tiene que ser la multiplicación de los números. ¿Sí? Si usted coloca el 10e, le bota el error porque no entiende eso. Porque eso es un producto. Se tiene que hacer un producto y el producto, recuerden que para hacer un producto, debe poner esto. Y dentro del producto usted tiene que colocar, pero ¿a qué lo va a elevar? Lo va a elevar a un número complejo. Entonces, y, que es la unidad imaginaria, al ángulo. ¿Pero cuál es el ángulo? 30. Pero recuerden que acabamos de decir, yo no puedo poner 30. Yo no puedo poner 30. ¿Por qué? Porque él no interpreta eso en grados, lo interpreta en radianes. Entonces tengo que pasar a señor a radianes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico por pi y entre 180. Entre 180. Bueno, aquí ingresa el número de manera polar. Aquí ingresa el número de manera polar o fasorial. Pero si usted le da enter, él se lo bota de manera rectangular. Él le bota una vez la manera rectangular. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace para ver esto? Entonces, básicamente, usted así ingresa un número. Así usted ingresa un número de manera polar. Esta instrucción de aquí es para usted ingresar un número de manera polar. Lo que pasa es que MATLAB, cuando se lo suelta, cuando usted MATLAB se lo suelta, es que la bota el número en cartesiano. El número en cartesiano. Entonces voy a grabar ese número. Entonces voy a definir Z1 como el que acabamos de escribir. Para hacer lo siguiente. Lo guardo en memoria. Le voy a borrar. Entonces, recuerden que así se ingresa un número de manera que voy a copiar esto para que lo tengan ahí presente. Lo voy a pasar acá para que de pronto lo tengan ahí como un pantallazo o en sus apuntes. Entonces miren que aquí está el ejemplo. O bueno, aquí sería la magnitud A y ese sería el X, el que yo llamé acá. Donde el A es la magnitud del complejo. O bueno, A es el mismo, es Z, lo que llamamos aquí Z al comienzo. Y X es el ángulo en grados. ¿Ok? En grados. Entonces, ya sabemos cómo ingresar un número complejo de manera fasorialmente hablando y cómo agregarlo de manera cartesiana. Entonces, lo que se viene, voy a borrar acá es, si yo tengo que Z1 es un número complejo de esa manera, yo guardé Z1 y lo guardé así, como un número complejo de manera cartesiana. Si yo tengo un número complejo que guardé así de manera cartesiana y lo quiero ver como forma polar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, voy a empezar a mirar las cosas por separado y luego como uno solo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Cómo saco la magnitud? Una magnitud. ¿Cómo saco una magnitud? Entonces, el siguiente comando me permite sacar una magnitud. Entonces, si usted escribe AX, que es el absoluto, AX, ¿qué quiere decir? El AX lo que me permite es calcular la magnitud de un número complejo, la magnitud de un vector, porque el número complejo que está viendo ahí lo interpreta como un vector. ¿Y a quién le va a sacar la magnitud? Pues al número Z1. Si usted escribe APS de Z1, ¿qué le va a calcular? La magnitud. ¿Cuánto tendría que dar una magnitud? Según el ejemplo ahorita, creo que 10, ¿cierto?
Ahí está. ¿Claro para todos? Ahora, usted necesita el ángulo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Angle de su número, del Z. Entonces, en este caso sería el Z1. Pero recuerden lo siguiente, ¿qué ángulo le puedo botar? ¿Nuestro ángulo cuánto era? 30 grados. Eso no me parece a los 30 grados, ¿verdad? No, lo bota en radianes. En radianes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Borro todo acá para mostrar angle de Z1, pero entonces si está en radianes tengo que pasar los grados. Multiplico por 180 y entre pi. Y ahí sí me lo bota en grados. Ahí sí me lo bota en grados. Pero ojo, usted haga esto cuando quiere ver el resultado. Usted haga esto cuando quiere ver el resultado. Si usted va a empezar a hacer operaciones en números complejos, no se le ocurra hacer estas conversiones, ¿no? No se le ocurra pasar los ángulos a grados porque entonces se embarra, ¿no? Es decir, que usted no se le ocurra a sus números complejos, cuando usted vaya a ingresar aquí, los números complejos no los ingrese en grados, tiene que ingresarlos en radianes. Si usted quiere ver su ángulo, o sea, quiere ver su resultado en grados, porque usted le dice, quiero ver el ángulo de Z1, me lo boto en radianes. Pero entonces lo multiplico para saber esto, ¿sí? Pero bueno, listo, solo quería ver el resultado. Si quiero seguir haciendo operaciones, no coloquen esto con una manera. Sí, porque entonces luego ¿Con qué fin? No sé. Por ejemplo, que usted... Voy a escribirlo acá. Voy a inventar un ejemplo aquí en el coma de manera. Que usted diga, no, es que yo tengo Z1 igual a un número complejo 1 más 2 por I. O más 2I. Yo tengo el Z2 igual a, no sé, 3 más 2I. Y usted por alguna razón necesita calcular la diferencia de los ángulos. Debe colocar diferencia. Usted necesita calcular la diferencia de quién? Del ángulo de Z1. Por alguna razón lo necesita. Y el ángulo de Z2, ¿sí? Y usted quiere ver la diferencia. Bueno, vamos a hacerlo aquí mejor en práctico. Entonces voy a decir Z1 es esto. Y Z2 es esto. Entonces, grabé Z1 y grabé Z2. Entonces voy a buscar la diferencia de los ángulos. La diferencia de los ángulos, ¿quién es? El ángulo, aquí ya lo tengo copiado. El ángulo de Z1 menos el Z2. Claro, la diferencia me sigue dando en radianes. Si yo quiero saber la diferencia en grados, ¿qué tengo que hacer? 180 sobre pi. ¿Cierto? 180 sobre pi. ¿Sí? De pronto no es tan grave que usted haya hecho, de pronto no es tan grave, no es tan grave que usted haya hecho lo siguiente. Pero, profe, si usted hace esto, por decirlo así, eso que acabé de hacer, pero aquí de una vez hago la conversión por 180 sobre pi por 180 sobre pi, de pronto aquí no es tan grave. Ustedes dirán, pues bueno, voy a restar dos, eso es como si yo hubiera tenido esto factorizado, hago la resta en radianes y luego multiplico. Aquí me va a dar de una vez el resultado en grados, ¿sí? De pronto aquí no es tan grave. De pronto aquí no es tan grave hacer la resta, pasar los ángulos ¿qué? ¿Cómo es que es? Pasar los ángulos que tienen radianes a grados y hacer la resta, ¿sí? Esto no es tan grave. Bueno, y si se dan cuenta que no está dando tan exacto. Pero no se le ocurre hacer esto que estoy mostrando acá si hay una función interna, si hay una función interna de esto. ¿Cómo así? Usted necesita hacer coseno de la diferencia. Usted necesita hacer el coseno de la diferencia. ¿Sí? Miren la diferencia entre el coseno y la diferencia. Miren que la diferencia, como lo estoy definiendo, como dos ángulos en grados, como dos ángulos en grados, ¿sí? La diferencia lo estoy definiendo. Aquí es un número en grados y aquí es un ángulo en grados, ¿sí? Y quiero sacar el coseno de esa diferencia. Mire, que me está dando, sería, vamos a revisar un poquitico lo siguiente. Vamos a revisar un poquito lo siguiente. Sí, el ángulo de Z1, ¿sí? El ángulo de Z1 por 180 sobre pi. Para explicarlo un poquito mejor es. Me da 63 grados, ¿cierto? Y el ángulo y da 33 grados. ¿Cuánto es la diferencia en grados? ¿Cuánto es la diferencia en grados? 29,74, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo con eso. Vamos bien ahí todos, ¿verdad?
Sí, profe. Señor. Listo, Señor. entonces, el Z1 lo pasé a grados y el Z2 lo pasé a grados, ¿sí? Y pues la diferencia, listo, normal. Aquí no hay ningún problema, ¿sí? Porque usted simplemente, si usted lo coloca el ángulo de Z1 menos el ángulo del Z2, recordemos la diferencia. Voy a colocar diferencia 2 para ver la diferencia entre los dos. Si usted coloca esto sin esta conversión que estoy colocando acá, si usted coloca esto, sin la conversión que yo le estoy haciendo, ¿qué me va a botar diferencia 2? Diferencia 1, ¿qué me está botando? El ángulo en grado y diferencia 2. Entonces calculemos los cosenos. ¿Será que el coseno de la diferencia me da lo mismo? Vamos a ver. Coseno de diferencia me da menos 0.1. ¿Y coseno de quién? De diferencia 2. ¿Cuánto me da? ¿Por qué no dan tan diferentes? ¿Y cuál es la respuesta correcta? Las funciones trigonométricas ahí también pide radianes, que se ingrese los ángulos en radianes. Eso, muy bien. Como les decía, usted puede hacer esta diferencia así normalito, sin ningún problema, porque usted solamente quiere ver el ángulo. Usted sabe que MATLAB le pide que ingrese ángulos en radianes y los resultados que le va a botar de ángulos es en radianes. Pero usted solamente quiere ver un número, usted quiere un número que solo depende de los grados. Entonces, si usted hace esto, así, o sea, usted solamente quiere ver la diferencia de los ángulos, por decirlo así. Si los ven radianes y los quiere ver en grados, listo, entonces lo convierte. Pero usted puede convertir los dos ángulos en grados y hacer la resta y listo, porque aquí no hay ningún problema, ¿sí? Eso es algo que de pronto a usted no le está afectando, ¿sí? Usted solamente quiere ese resultado. Pero usted no puede hacer esto, como yo les decía, usted no puede hacer esto de hacer la conversión si esta diferencia es parte de otra cosa que usted tiene que hacer. Por ejemplo, el coseno. Usted no puede agregar el coseno de ángulos en grados, ¿sí? Usted no puede agregar el coseno de ángulo en grados, porque él va a interpretar eso no como 30 grados, sino como 30 radianes, ¿sí? Le va a interpretar eso como 30 radianes. Y usted necesita el ángulo, usted necesita el coseno de 30, pero entonces el 30 grados se lo tuvo que haber pasado en radianes. Entonces aquí originalmente hace esto en radianes. Y pues borremos todo esto de acá. Bueno, voy a copiar esto y se los dejo en el chat para que recuerden entre sus apuntes. Ok. Voy a borrar eso por ahora. Y voy a dejar esto acá para no perder los apuntes que llevamos. Bueno, ya se lo puedo borrar. Entonces, usted puede hacer la siguiente jugada. Entonces, escribe de Z1, coma, angle de Z1, y pues hagamos la conversión porque me interesa es un resultado, no el número, no voy a hacer operaciones. ¿Y hay que la votar? Profe, es 180 sobre pi. Sí, perdón. ¿Hay que la votar? Perdón. Los dos al tiempo, ¿sí? Los dos al tiempo. ¿Claro para todos? Sí, profe. Señor. ¿O lo quiere todo en un solo lado? Ah, bueno, entonces escriba eso como vector. Para escribirlo como vector que no hacía falta. Y lo voy a transponer para que quede más bonito. Listo. Si no lo transpongo, ¿cuál es la diferencia? Esto. ¿Sí es la diferencia? Si usted coloca la coma sin los corchetes, le bota dos resultados aparte, ¿sí? Ans y ans. Vamos a ver los tres ahí al tiempo para que se note la diferencia. Pueden notar la diferencia con corchete, sin corchete. Con corchete ya lo interpreta como un vector, pero que si se le coloca, pero recuerden que es originalmente que es un vector. ¿Vector qué? Columna, así, originalmente eso es un vector. Perdón, vector fila, un vector fila, un vector fila. Para pasarlo al vector columna, pues respóndalo. ¿Sí? Y que si usted no lo ve, no lo mete como vector, solamente lo separa con la coma, pues le bota dos respuestas así. Aquí se lo mete en una sola. ¿Claro para todos? Sí, profe. Sí, señor. señor.
Perfecto. Imagínese que usted quiere representar varios números. Le piden la siguiente tarea. Bueno, voy a borrar todo lo que tengo ahí en la información. Entonces, imagínese que le dan Z1 que es igual a 1 más 2i. Que le dan Z2 igual, no sé, 3 más 2, 3 más 5i. Le dan Z3, no sé. Y se lo dieron así, el ejercicio. 10 por x y por, no sé, 45 por pi sobre 180. Y por último le dieron un Z4 también como Z3, pero con otros valores. Pero con un ángulo negativo, por ejemplo, para variar. No sé, 5. ¿Y cómo le coloca el negativo? Pues se pone aquí un menos. Cambiamos el ángulo a 60 grados. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo en esos primeros 4 pasos? ¿Qué estoy haciendo aquí en esos primeros 4 pasos? ¿Quién me dice? Definiendo vectores. Perdón, definiendo ¿Definiendo números. qué? Variables. Sí. Pero entonces son variables complejas. ¿Sí? Entonces le dicen a usted, no, tiene que mostrarme Z1, Z2, Z3, Z4 en cartesiano. Tiene que mostrarme Z1, Z2, Z3, Z4 en cartesiano. Bueno, Z1 y Z2 ya le hicieron el favor, ¿cierto? Pero Z3 y Z4, qué pereza, ¿no? Pues MATLAB, recuerden que si usted hace esto, Z1, Z2, Z3 y Z4, ¿qué estoy aquí ingresando? Un vector, ¿con quién? Con los números complejos. ¿Sí? Un vector con los números complejos, ¿cierto? Y recuerden que si usted ingresa un número complejo, tanto en cartesiano como en polar, que usted ingresa el número tanto en cartesiano como en polar, MATLAB en resultados, en el coma Windows, así usted se lo escribe, si usted se lo escribe tanto en cartesiano como en polar, él le va a arrojar el resultado en cartesiano. Él arroja el valor en cartesiano. Entonces, miren, para calcular Z3 y Z4 como números cartesianos, pues recordemos lo que hicimos ahorita, ¿no? Tocaba hacer estas ecuaciones, ¿cierto? Tocaba haber hecho estas ecuaciones, ¿cierto? ¿MATLAB qué hizo? ¿MATLAB qué hizo? Ya, automático, ¿sí o no? MATLAB lo hizo automático, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Ahora, pero, que bueno, si a usted no le gusta verlo así, si usted lo quería ver como vector columna, entonces usted lo transpone y lo ve así, como a usted le parezca que lo vea más bonito. Si lo quiere ver así, o lo quiere ver de la otra manera. Entonces, mire que ya es automático, ¿no? Usted tiene muchos números complejos, usted tiene muchos números complejos y lo quiere representar. Entonces lo representamos como un vector, ¿no? Como lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo ingresamos un vector? De esa manera. Sí, la múltiple forma de ingresar un vector que vimos en la clase anterior. La sesión anterior de tutorial, perdón. Entonces miren que aquí ya una vez se los ingresa y les bota a todos. En cambio acá también, solamente que pues aquí es un vector fila y que es un vector columna. Y que recuerden, por última vez, todos los números complejos que usted ingrese, el resultado se lo va a botar de manera cartesiana. Se la va a botar de manera cartesiana. ¿Ok? Aunque bueno, aquí hay algo extraño. Señor. ¿Por qué los signos están cambiados? Sí, eso es lo que estoy mirando. ¿Qué está haciendo ese raco acá? Vamos a ver si es lo que estoy pensando. Creo que la comilla lo conjugó. Sí, la comilla los conjugó. Ah, sí, profe, ya que recuerdo, la comilla también sirve para conjugar. Un número complejo. Sí, señor. Ya me acordé. Entonces, no puedo hacer esto así. Entonces me tocaría No cambia. punto y coma. Punto y coma. O con espacio, ¿no? También. No, espacio exactamente esto mismo que está arriba. Ya le muestro. Listo. No podemos utilizar la comilla aquí porque la comilla hace la conjugada. ¿Sí me hago entender? Si usted hace comilla, se lo transpone, pero le saca la conjugada y yo no le estoy pidiendo la conjugada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa para ingresar un vector
columna, pues cada componente separado como punto y coma, punto y coma, punto y coma, como lo vimos en la clase anterior. ¿Ok? ¿Claro para todos? Respondiendo a la pregunta del compañero, pues mire la diferencia entre en ingresarlo así, e ingresarlo de la primera forma. ¿Sí ven que no cambia? Si usted lo ingresa así o lo ingresa así, usted está ingresando un vector sigla. ¿Ok? Esto funciona para números reales. Eso funciona para números reales. Y aquí hay una cosita interesante, ya que salió a la luz. No lo esperaba y salió a la luz. Si usted necesita conjugar un número complejo, ¿qué tiene que hacer? Usted escribe con y entre paréntesis mete el número complejo. Entonces el conjugado de Z1. Y ahí se lo conjugó. Si usted escribe Z1 con comilla, parece ser que también funciona. Sí. Entonces hay dos alternativas para calcular un número complejo, conjugado. Se escribe con del Z1 o el Z1 comilla. O el Z1 comilla. Los cofactores del vector. Entonces va a sumar todos los vectores, ¿sí? Va a sumar todos los componentes del vector. 1 más 2J, más 3 más 5J, más eso, más eso. Vamos a hacer cierto. La parte real más o menos cuánto nos tendría que dar. 1 y 3, 4, 10, 12.5. Algo así. Bueno, 13, casi. ¿Listo? Listo. Listo. Por último, de otros comandos, ya que usted me acordó, ¿qué pasa si yo hago esto? En vez de eso, un coloco real. ¿Qué creen que va a hacer este comando? Lanza el vector de los reales de esas componentes. O sea, botaría 1, 3, 7.07 y 2.5. Muy bien, compañero. Fácilmente, si usted escribe real de un número complejo, pues le bota la parte real. Entonces, por intuición, ¿qué creen que hace esto? Perdón. Por intuición, ¿quién cree que hace esto? IMA. Imprime los imaginarios del vector. Vamos a ver si es cierto. Solo Muy a los bien. componentes imaginarios. Solamente los componentes imaginarios, no lo escribe el J, porque recuerden que es la componente, la parte imaginaria, lo que acompaña a la J. Entonces, si usted escribe imaginario un Z, ¿qué le va a botar? La parte imaginaria. ¿Qué le bota? La parte imaginaria. Recordemos Z3 que era. Lo ingresamos, bueno, Z3 y Z4. No hay problema. O cualquier número complejo. Recuerden que Z3 y Z4 lo agregamos como polares, ¿sí? Pero bueno, no importa. Imagínense que usted tiene, bueno, vamos a utilizar Z1 y Z2 para nuestro ejemplo en particular. Imagínense que Z1 es una tensión y Z2 es una corriente. Z1 es una tensión y Z2 es una corriente. Y le piden calcular la potencia compleja, ¿sí? Entonces, listo, ¿a qué es igual la potencia compleja? Voy a llamar S, S1. Entonces sería la Z1, que es la tensión, por Z2. Por la conjugada de la Z2, ¿no? Ah, por la conjugada de la Z2. Ahora sí. ¿Esto qué me va a dar? Parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Si solamente me interesa calcular la potencia activa, ¿qué tengo que hacer? Si solo me interesa la potencia activa, ¿qué tengo que hacer? Sacar la parte Ya. real de S1. Solo la parte real. Entonces, si yo digo que P1 es los reales de S1, ¿qué me bota? La potencia activa, ¿sí o no? Que si quiero la reactiva, pues los imaginarios de S1. Vea pues. Que tengo P y que tengo S. El factor de potencia pues va a ser igual a S. Perdón, a S1. Perdón, a P1 sobre S1, ¿cierto? Bueno, en ese caso sería el absoluto, ¿no? El absoluto. Sí, porque recuerden que el S1 como lo ingresé, como un número complejo, ¿cierto? S1 lo ingresé como un número complejo. P1 pues es un número y Q1 es un número. Pero entonces si yo coloco factor de potencia, ¿quién es? P1 sobre el absoluto de S1, ¿cierto? Y ahí tiene su factor de potencia.
Si usted llega a ingresar esto así, y que no es la única manera, ¿qué va a obtener acá? ¿Qué voy a obtener acá? El vector fila de... Un vector fila, donde la primera componente es la magnitud y la otra es el ángulo. Pero este ángulo está en radianes. ¿Qué tengo que hacer? Pi sobre 180 para que esto me lo traduzca a español, ¿cierto? O sea, en grados. Uy, qué ángulo tan pequeño. Ah, pues sí, ¿no? Porque mire, la parte real es 3 y la parte imaginaria 1. Sí, ese ángulo tiene que ser pequeñito. Es 180 sobre pi. ¿A 180 sobre pi? Sí, tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. Qué pena ahí conocemos, muchachos. Pero de todas formas el ángulo tiene que ser pequeñito. Sí tiene sentido que el ángulo sea pequeñito. Pero no tan pequeño. Pero sí, el ángulo tiene que ser pequeñito. Pero que no me gusta verlo así, que yo lo quiero ver como... Uy, bueno, aquí de pronto tenemos problemas. Punto y coma. Ah, bueno, listo, ahí está. ¿Por qué no lo hice de la otra manera? Porque me conjugaba la vaina, ¿sí o no? Aunque bueno, aquí yo no tengo problema que escribirlo así, perdón, mentira. Aquí no tengo problema hacerlo así. ¿Por qué? Porque aquí no tengo problemas de poner esto así, porque es que esto absoluto de un número es un número. Y esto es otro número. Son números reales. Entonces, si usted transpone números reales, no existe la conjugada. No es un crimen hacer esto acá. ¿Sí me entienden? Si usted hacía esto con números complejos, se los conjugaba. Pero es que mire que esto es un número real y este es otro número real. Entonces, aquí no se peca con eso. ¿Claro para todos? ¿Qué estoy haciendo a continuación? A ver si nos recordamos la sesión anterior. Vamos. Espacio. ¿Qué estoy haciendo acá? Un vector fila con dos componentes imaginarios. Efectivamente. Porque yo lo hago siempre así con paréntesis. Yo lo hago así, para no... Usted lo puede separar. Usted recuerde que también puede hacer esto, ¿no? Que también le da el mismo resultado. Pero yo prefiero dejar los espacios, pero entonces encierro cada número entre paréntesis como para separar mis números complejos, ¿sí? Como para separar mis números complejos. Si usted lo quiere hacer así, también es válido. Pero no sé, de mi punto de vista, para mí me parece más estético así. Profe, Señor. ¿ahí por qué no le botó la conjugada cuando le puso la coma? Ahí no tendría que... ¿Por qué? ¿Quién me ayuda a responder eso? Porque la conjugada sales con la comilla, ¿no? Con la comilla por fuera, es decir, esto. ¿Qué hace esto? Le transpone y le saca la conjugada. Diferente esto, que lo que está haciendo es separarme los componentes. Que usted puede escribir un vector fila que tiene dos componentes, el componente número 1, que es un número complejo, y el componente número 2, que es otro número complejo. Pues usted lo puede hacer así, separándolo por comas, como lo vimos la anterior vez, o por espacio. Lo que pasa es que como esos son números complejos, yo los encierro entre paréntesis para no perder. O sea, también es válido hacer esto. El espacio. Lo que pasa es que me parece que es válido también. Lo que pasa es que yo los encierro entre paréntesis por orden, ¿sí? Como para ser más ordenado. O para no perderme, ¿sí? Porque de pronto se me olvidó hacer el espacio y estoy haciendo algo mal. ¿Sí me hago entender? Ese es tema de estética, ¿sí? Es tema de estética. ¿Claro para todos? Señor. Sí, señor. Entonces borremos, ahora sí, ingresemos vamos a ingresar una pequeña matriz de 2×2 solamente. La matriz B. Entonces, 1 más 2i, y en minúscula, ¿no? Espacio, no sé, 2 menos 3i, coma, menos 2 más 3i, espacio, 1 más, bueno, 1 menos 7i, no sé, se me ocurrieron esos números, y cierro. ¿Qué estoy haciendo acá?
Otra fila. Así, Una matriz no, ¿Una matriz de Sería cuánto? de estaría, 2 por 2. no, si fuera una Otra matriz, fila, ¿no? Ajá. Que puso una coma. Ajá. Entonces, ¿qué tenía que colocar? Punto y coma. punto y coma. Punto y Punto y coma. coma. Ah, muy bien. Están juiciosos, están pendientes. Ahí lo que agregué fue varias filas. Aquí le hice la trampita a ustedes. Simplemente agregué 2 filas, separé esta fila de esa fila con coma y o sea, combiné los 2 métodos al mismo tiempo. Entonces aquí simplemente era como una pequeña cascarita, ¿no? Si la tenían clara ya. ¿Listo? Pero entonces, recuerde que aquí estoy ingresando un vector fila hasta acá. Si usted quiere agregar una nueva fila, recuerde que el punto y coma, ¿qué es lo que le hace? O sea, usted ingresa el dato número 1. El dato número 2 quiere una nueva fila, el punto y coma, entonces va a empezar a escribir abajo. ¿Claro para todos? Sí, señor. ¿Claro para sí, todos? sí, profe. O sea que queda una matriz de 2 por 2, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Y ahí tiene una matriz compleja. ¿Sí? Una matriz compleja. Entonces les voy a escribir esto acá, como hubiera sido tipo, ¿esto qué? Como esos preguntas de programación. ¿Esto qué me roja? Pero bueno, entonces simplemente era eso. Si yo digo reales de B, ¿qué me va a votar? Una matriz de 2 por 2 donde solamente tiene ¿quién? Los números Los reales. reales. Y si yo digo imagen de B, ¿qué me va a votar? Las partes imaginarias. ¿Qué me va a votar? Las partes imaginarias. ¿Preguntas? Considere el circuito de la figura. Considere el circuito de la figura. Calcule la potencia compleja consumida, ojo con ese término, potencia compleja consumida por cada uno de los elementos A, B, C, D y E indicados en la figura. Ah, bueno, ese es A, B, C, D y E. Ok, perfecto. Verifique el teorema de Telegraph. La tensión de la fuente estaba por ese señor de acá. Estaba por ese señor de acá. Entonces, eso es un problema de potencia compleja. Eso es un problema de potencia compleja. Inicialmente el circuito me están dando una función en el dominio del tiempo, resistencias, fuente dependiente, con su variable de control, henrios y farads. Entonces, ¿yo debo atacar el problema inicialmente así o qué proponen ustedes que hay que hacer de primeros? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero pasar la fuente a voltios RMS. Sí, pero en general, ¿qué hay que hacer primero? Eso es una parte. Pasar todo al dominio fasorial. Eso. Entonces tengo que irme al dominio fasorial. Y que en el dominio fasorial, una de las cosas que tengo que hacer en el dominio fasorial, lo que acaba de decir el compañero. Entonces, BS fasorial en el dominio fasorial. ¿Por qué le decía que eso era una parte? Porque todas las cosas las vamos a pasar al dominio fasorial, no solo la fuente. Pero este BS que voy a expresar aquí, ¿cuál va a ser? ¿Sí, eso es correcto? ¿Este me sirve? ¿O qué hay que hacer? No, divídelo sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque un valor RMS, efectivamente, ese es el valor de la amplitud, o la amplitud sobre raíz de 2. Muy bien. Entonces, ese no es el BS que me interesa, sino que el BS que me va a interesar, que sea el RMS, ¿quién va a ser? 120 a 0 grados. Aquí son volts RMS. Entonces aquí son 120 grados. Perdón, aquí son 120 a 0 grados. Volts RMS. Paso seguido, ¿qué hay que hacer? La resistencia y todo eso quedan iguales. La resistencia, ¿qué va a suceder? Si yo tengo una resistencia de 3, bueno, vamos a poner aquí una tablita que se llama tiempo y otra que se llama el dominio fasorial. Si yo tengo una resistencia de 3 ohms, en el dominio fasorial, ¿cómo es? 3 ohms también. Efectivamente, entonces todas las resistencias van a quedar iguales. Si yo tengo una inductancia de 4 milihenrios,
el dominio fasorial que tengo que hacer. Pues la reactancia inductiva es igual a omega L. Entonces definimos omega. Omega es la omega operación de la fuente, que sería 1000 radianes sobre segundo. Entonces esto es 1000 por 4 milis, ¿cierto? Es decir, 4 ohm. ¿Ok? 4 ohm. Como impedancia, esta es la parte de la reactancia. Recuerden que la reactancia son valores positivos, es la componente imaginaria, lo que acompaña. Pero si lo quiero ver como una impedancia, entonces este ZL es J4 ohm. J4 ohm. Y si yo tengo un condensador de, ¿cuánto es? 500 microfarads, tengo que calcular una reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega C, que hace igual a 1 sobre omega, que es 1000, bueno, 10 a la 3, por 500 por 10 a la menos 6, ¿cuánto les da esto? ¿Cuánto les da esa operación? 2. 2 ohm. Pero que si yo lo quiero ver como una impedancia, eso va a ser menos J2 ohms. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, estos señores de acá los vamos a reemplazar porque no nos sirven así. Puedo ahorrar estos 4 milihenries porque en dominio fasorial no existe esto así milihenries, todos son ohms. Este aquí también se nos va así. Ya debo quitar esa dependencia del tiempo. Debo quitar esa dependencia del tiempo. Y recuerden que las variables van en mayúsculas en el dominio fasorial. Las variables van en mayúsculas en dominio fasorial. Aquí ya no existe el tiempo. Entonces, dicho y hecho, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ah, bueno, este de aquí, ¿cuánto era? J4 ohm. Y ese es menos J2 ohm. Ese señor de acá que se llama, ¿quién era? ¿Iso X? Sí, Iso X. Ahora va a ser Iso X fasor. Pero recuerden que ese fasor, si yo llego a calcular el fasor de Iso X, ¿eso está en amperes o en amperes RMS? Si yo llego a calcular el fasor Iso X. ¿Ustedes qué opinan? Amperes RMS porque la fuente ya está en voltios RMS. Muy bien. Volts RMS. Excelente. Listo. Paso número 2. ¿Qué hay que hacer? Pues calcular las potencias complejas. Calcular las potencias complejas. Para eso, pues debemos definir algún método de análisis, ¿no? Hacer un método de análisis. Armar un sistema de ecuaciones, por ejemplo, que me permita calcular todas las variables de circuitos. Botémonos a hacer, bueno, y si ustedes quieren escribir aquí, bueno, aquí usted pondría BS fasorial, pero bueno, aquí ya tiene el valor. Vamos a aplicar como la clase entera del método de mallas. Vamos a aplicar el método de mallas. Donde aquí tendría I sub X fasorial, porque ya este nombre que hago bautizado automáticamente. Y ese de aquí sería, no sé, I sub 2 fasorial. ¿Ok? I sub 2 fasorial. Entonces, malla I sub X. Y lo vamos a hacer por el método un poquito rápido, ¿ok? Entonces, I sub X por todas las impedancias que pasa I sub X. ¿Por quiénes pasa I sub X? Por 3 y por esa impedancia que se llama 2 más J4. Entonces, eso me va a quedar 5 más J4. Menos con las que comparte. ¿Con quién comparte malla I sub X? Comparte malla con I sub 2 pues, y esa impedancia, ¿cierto? Entonces, I sub 2, ¿cierto? Por 2 más J4. Si el primer signo que, y bueno, como estoy en sentido horario, no estoy en sentido horario, si el primer signo que me encuentro es el menos, al otro lado va positivo. Si el primer signo que me encuentro es más, al otro lado va negativo. Entonces aquí va 120 positivo, porque 120 a 0 grados es 120. Malla de I sub 2. Entonces, I sub 2, recuerden que como en I sub X predomina I sub X, entonces es positiva. Como en I sub 2 predomina I sub 2, aquí también iría positiva. Entonces, I sub 2 por todas las que pasa I sub 2. Pasa por esa impedancia, esa impedancia, esa impedancia. Entonces sería 2, J4 más, menos J2, entonces más J2. ¿Listo? Menos con las que comparte. Entonces, esa es la única impedancia, ese pedazo es la que está compartiendo con IX. Aquí no hay otra corriente. Solamente eso. Entonces sería menos I sub X, ¿cierto? ¿Por quién? 2 más J4. Ahora las fuentes. ¿Hay fuentes? Está esa que se llama, que eso va a ser igual a quién? Menos 2 I sub X. Pero
y su X también es una variable. Y su X también es una variable. Entonces voy a reescribir esa ecuación de otra manera. ¿Cómo la voy a reescribir? Si su X que está aquí negativo pasa para otro lado positivo, mira, aquí yo tengo menos 2 y su X más 2 y su X. ¿Sí o no? Entonces aquí me va a quedar y su X menos y su X por J4, porque la parte real desapareció, ¿cierto? La parte real desaparecería. Más y sub 2 por 2 más J2 igual a 0. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿cuáles son las ecuaciones que voy a solucionar? Voy a utilizar otro color. Voy a solucionar esta ecuación que estoy subrayando, que voy a llamar la número 2, y voy a solucionar esta ecuación que estoy subrayando, que la voy a llamar la número 1. Entonces voy a representar esto de manera matricial. ¿Cómo represento esto de manera matricial? Profe, Señor. el que está multiplicando a I sub 2 no sería menos J2. ¿Cómo? El que está multiplicando a I sub 2 no sería 2 más... no, mentira, sí. Están sumando ambas impedancias acá. Entonces sería 5 más J4, ¿cierto? Este menos, bueno, de una vez, menos 2, menos J4, ¿cierto? Este menos estoy multiplicando acá. Menos 2 menos J4. Estoy multiplicando este, perdón, ¿eso qué? Y sub 1 y sub 2. Y sub 1 y sub 2. Uy, aquí parece que hay un pequeño detalle. Esperemos a ver. No, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Aquí sería eso, ¿quién? Menos J4, ¿cierto? Y aquí diría 2 más J2. Por favor, me corrigen si estoy mal, ¿sí? La primera componente va a ser I sub X. Y la segunda va a ser X sub 2 y va a ser igual al vector de solución. Entonces, 120, perdón, el vector de igualación y listo. Donde esto lo va a llamar la matriz A, la matriz X, que es la solución, y la matriz B. ¿Cómo soluciono el problema? Si yo tengo que A por X es igual a B, ¿qué tengo que hacer? X igual a ¿quién? A la inversa de A por B. A la inversa de A, o bueno, de pronto así. A inverso por B. A inverso por B. X, ¿qué me va a botar? Un vector, ¿cierto? De dos componentes. Un vector con uno de dos componentes. Y su X es y su 2, donde X en la posición 1 va a ser I sub X. Y X en la posición 2 va a ser I sub 2. Listo. Usted ingresa a este sistema de ecuaciones. Usted ingresa a este sistema de ecuaciones y soluciona el sistema de ecuaciones y tiene I sub 1 y I sub 2. Entonces, ¿cómo a partir de esas corrientes, cómo a partir de esto vamos a obtener las potencias? Eso es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces, lo tengo para que comen. Entonces, en resumidas cuentas, para solucionar este problema, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero tratar de encontrar un modelo que me permita solucionar el circuito. ¿Por qué? Porque si yo al conocer I sub X y I sub 2, pues yo puedo conocer todas las tensiones. Yo podría conocer todas las tensiones de esa resistencia, de esa impedancia. Y también podría conocer la corriente que viene por acá. Podría conocer la corriente que viene por acá. Mejor dicho, tengo podría calcular. Gracias a I sub X e I sub 2. Y que cómo podemos obtener I sub X y I sub 2 gracias a este sistema de ecuaciones que acabamos de analizar ahorita. Que gracias a este sistema de ecuaciones que acabamos de solucionar ahorita, nos dimos cuenta que si solucionamos el sistema de ecuaciones obtengo toda la información del circuito, tensiones y corrientes. Pero me pienso en las potencias complejas consumidas, ¿no? Las potencias complejas consumidas, ¿cierto? Las potencias complejas consumidas. Entonces voy a empezar con SA. El elemento A. Voy a empezar con A. ¿El elemento A qué es? Una fuente sinusoidal de tensión B sub S, pero la corriente original que propusimos en el ejercicio tiene esa dirección, ¿cierto? Tiene esa dirección. Y me están preguntando son las potencias consumidas. Entonces, ¿cómo hago para que todo lo que vamos a hacer aquí en adelante son potencias consumidas, ¿no? Porque estamos trabajando la convección pasiva. Estamos trabajando convección pasiva. Entonces, este ejercicio está en convección pasiva. Convención, perdón. ¿Sí?
Eso lo definimos, que ustedes ya lo tuvieron que haber visto en circuitos 1 y que igual lo definimos en la tutoría anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que este señor se consuma? ¿Qué tengo que hacer para que este señor consuma? ¿Qué me proponen? Que la potencia debe ser positiva. X. ¿Señor? Y su X de negativa. Entonces, a mí no me interesa y su X arriba, sino y su X bajando, ¿cierto? Ah, listo, fácil. Entonces, lo que hay que hacer es que la SA va a ser igual a ¿quién? BS por menos I sub X, ¿cierto? Por menos I sub X. Eso voy a cambiar ese color para no confundir el punto de ese acá. Bueno, ¿qué va a hacer? Por menos I sub X. ¿Es correcto? Es conjugado, ¿no? Sí. Eso, muy bien, conjugado. Cuando se hace eso de acá, ¿quién obtiene? SA. Listo. B. El elemento B. ¿Cómo calculo la potencia compleja en B? Tengo resistencia y tengo corriente. ¿Qué expresión me sirve? Y su X al cuadrado por Resistencia. R. Listo. ¿Esto es correcto? Es decir, como el Z por I cuadrado, ¿cierto? ¿Eso es correcto? Sí, señor. ¿Seguros? No me haga dudar. Pues no, porque es la magnitud al cuadrado, no el fasor. Es la magnitud al cuadrado. Ojo. Fasor. Magnitud. ¿Ok? Fasor. Magnitud. Entonces es la magnitud del fasor al cuadrado. Ojo con eso. Listo. Vamos con el elemento C. Vamos con el elemento C. Recuerden que el elemento C, por ejemplo, voy a hacer el zoom. Es una impedancia. Es una impedancia, la cual están atravesando dos corrientes, ¿no? Por este lado I sub X, como fasor, y por este lado, ¿quién? I sub 2 como fasor, ¿cierto? Entonces yo voy a definir esta corriente en esta dirección, ¿sí? Voy a llamarla, no sé, I sub Y. Entonces, I sub Y fasorea, ¿quién es? I sub X menos I sub 2. Al yo conocer I sub Y, ¿cierto? Pues ya simplemente digo que la S del elemento C, ¿quién es? El valor de la impedancia, ¿cierto? Z por I cuadrado. El valor de la impedancia que sería 2 más J4 por I sub Y al cuadrado. O sea, el absoluto de I sub Y. El absoluto de I sub Y. O sea, la magnitud al cuadrado. No vayan a hacer el error de colocar el complejo al cuadrado, ¿no? No el complejo al cuadrado. Ojo, esto no es cierto. ¿Ok? Ojo con eso. El elemento D. ¿Quién me ayuda? ¿Qué hay que hacer? Aquí es igual SD. ¿Cuál es la más fácil? Y sub 2 al cuadrado. Otra vez Z por I cuadrado. Entonces sería Z, que es menos J2, por I sub 2 al cuadrado, ¿no? La magnitud, ¿no? I sub 2 al cuadrado. Por último, me falta el elemento, ¿quién? E. ¿Dónde E quién es? Bueno, vamos a hacer el zoom. Que este señor de acá, que es más o menos 2 I sub X. Es una fuente de tensión controlada por tensión. Y por acá, controlada por corriente, perdón. Y por acá viene esa corriente, ¿no? Que se llama I sub 2. Porque aquí no tuve que tener tanto cuidado con las, por ejemplo, porque aquí tuve que tener ese cambio y aquí en estos, por ejemplo, aquí porque tuve que cambiar la dirección de la corriente y en B y en C y en D no tuve que hacer eso. ¿Por qué puedo asegurar eso? Porque estamos trabajando con potencia consumida. Efectivamente, la impedancia siempre consumen, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen, la impedancia siempre consumen. SE va a ser igual B por I conjugado, ¿no? Recuerden que las potencias en la fuente siempre B por I conjugado. La impedancia pues tiene tres versiones.
Entonces, B, que es 2 y su X, voy a poner en naranja. Esa sería nuestra tensión por la corriente conjugada, pero entonces voy a cambiar el color para que veamos la diferencia. ¿Cuánto es la corriente? I sub 2 conjugada, o tengo que multiplicarla por menos I sub 2. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es por I sub 2 o por menos I sub 2? Por eso, dos. Por Por esos I dos. por I sub 2. Aquí ya está consumiendo, ¿no? Aquí ya está Profe, consumiendo. una Sí, pregunta. Si, digamos, esa fuente hubiera tenido otra malla ahí al lado, esas corrientes yo puedo ponerlas, ahí sería, digamos, I sub 2 menos I sub 3. Si, digamos, hubiera otra malla I sub 3 ahí. Ajá. Ah, ok, listo. Lo que se dice es lo siguiente. Voy a hacer un paréntesis acá. Lo que pregunta la compañera es lo siguiente, para que todos lo entendamos. Imagínense que el problema era así. 2 y su X. Pero ese señor tiene por aquí I sub 2 y ese señor tiene por aquí I sub 3. ¿Cierto? Otra malla. Y estamos calculando potencias consumidas. Entonces recuerden que yo puedo, si estamos calculando potencias consumidas, entonces recuerden que esa corriente de aquí, el elemento está en función de I sub 2 y I sub 3. ¿Cuál corriente me sirve? ¿La que va bajando o la que va subiendo? ¿Cuál coloco? La que va bajando. Ajá, porque si va bajando, consume, ¿sí? Si va bajando, consume. Entonces la que va bajando se llama I sub 2 menos I sub 3. ¿Claro para todos? ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, profe. Que con eso respondí tu inquietud, Natalia. Sí, profe, lo quería confirmar. De pronto. Tranquila. Gracias. Profe, y en ese caso entonces en la potencia sería eso, esa resta conjugada. Efectivamente. Efectivamente. Eso llámelo, no sé, I sub z. Entonces la potencia compleja sería pues la tensión de I sub x por I sub z conjugada. ¿Ok? ¿Claro para todos? Por último, simplemente hacemos sumatoria de potencias complejas. S1 más S2 más S3. Bueno, no S1, S3, sino Profe, en la S3. matriz X al I2 le falta el palito arriba, ¿no? Uy, excelente. SA más SB más SC más SD más SE. Y esa suma tengo que esperar que me dé 0 más J0. Tengo que esperar que eso me dé 0 más J0. ¿Ok? Tengo que esperar que esa suma me dé J más 0, 0. Más J, 0 más J0. Preguntica Profe, rápido, señor. una pregunta ahí rápida. En el dispositivo acá es la fuente, el conjugado con el menos solo se va en la parte compleja, ¿verdad? Tanto el ángulo como la parte imaginaria, si lo quieren como cartesiano. Pero entonces lo real, si está en cartesiano, lo real No, sí no. queda negativo, ¿verdad? Sí, eso no cambia. Listo. Preguntas rápidas. Por ejemplo, este señor de acá, ¿qué se esperaría? Una potencia compleja P más JQ, efectivamente. O P menos JQ. ¿Cuál de las dos? Más. P Más. más. ¿Por qué? ¿Por Por qué? el Es inductor. inductivo. Ah, el inductor es Q positiva. Oye, listo. En la resistencia de aquí, el B, ¿usted qué esperaría que le dé? ¿P más JQ? No, P No, nada solo P, más. activa. En el elemento D, ¿qué esperaría que nos diera? Solo reactiva. Menos, negativa la Q. Perfecto. Entonces, vamos a proceder a echar más la... Entonces, vamos a hacer un script. Vamos a hacer el script. Entonces, bueno, para empezar el script, ¿no? CLC, como les dije en la sesión anterior, clear all, close all. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que definir? Vamos a definir la matriz A. ¿Sí? La matriz A, ¿quién es? 5 más 4 por I, ¿cierto? Bueno, 4I, espacio. Menos 2 menos 4I, ¿cierto? Coma o punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Excelente. Menos 4i y 2 más 2i. Punto y coma. El vector B de soluciones, que es un vector
lo necesito un vector columna, entonces 120 0 y lo transpongo, ¿ok? Como lo vimos en la sesión anterior, para que me quede un vector columna. Aquí originalmente es un vector pila, pero con eso lo vuelvo un vector columna. Entonces necesito el vector de soluciones, X, que entonces va a ser igual a la inversa de A, ¿cierto? Por B, ¿correcto? Pinche mouse, perdón, pinche teclado que no es acá. Listo. Correcto todo hasta el momento, ¿verdad, señor? Me parece que va sin el punto asterisco. ¿Por qué sin el punto? Porque si lo deja con el punto no, creo que le bota error porque no da para multiplicar término a término. Excelente, muy bien. Recuerden que el punto es para multiplicar componente a componente. Este normalito es la multiplicación tradicional de matriz. Y para hacer una multiplicación de componente a componente solo se puede hacer con matrices cuadradas. Muy bueno, muy bien, muy bien. Excelente. Ahora entonces definir las corrientes. Y1, bueno, y X, que lo llamé aquí, va a ser X en la posición 1. Solamente basta con colocar X en la posición 1 porque este vector solo tiene dos componentes, el X. Y sub 2, que va a ser ¿quién? X en la posición 2. Entonces, ¿aquí qué va a arrojar? Profe puso X2. ¿Señor? Ay, sí. Dios. Listo. Aquí obtengo. Aquí X me va a dar un vector con las dos soluciones, pero aquí lo separé. Entonces, aquí la primera componente del vector es y su X, la segunda componente es y sub 2. ¿Ok? Listo. Ya terminamos esto. Paso a seguir, ¿qué es? Calcular las potencias complejas, ¿no? Entonces, potencias complejas. SA. Vamos a dejarle menos por ahora. Dice que es, bueno, yo no he definido la tensión. BS va a ser igual a ¿quién? 100 a 0 grados. Entonces solamente dejo 100. ¿Sí? 100. 120, ¿no? 120, profe. 120. Entonces va a ser igual a B sub S por el conjugado de menos y su X. ¿Cierto? Por el conjugado de menos y su X. ¿Cierto? SB. ¿Quién es? 3 por el absoluto de I sub 2, perdón, de I sub X, ¿verdad? Al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué absoluto? ¿Por qué no coloco I sub X? ¿Qué pasa si dejara I sub X? Porque le quedaría la parte real y la parte imaginaria. O sea, le quedaría fasorial y no lo necesitamos así, sino la componente no más. Perfecto, perfecto, muy bien. Para SC necesito definir una corriente que se llama I sub Y, ¿cierto? I sub Y, ¿quién era? I sub X menos I sub 2, ¿cierto? Entonces ahora sí, SC, ¿quién era? La impedancia que era 2 más 4i, ¿cierto? Multiplicado así por el absoluto. ¿De quién? De I sub Y al cuadrado, ¿cierto? ¿Quién viene? SD es igual a quién? Menos 2 por i, ¿cierto? Menos 2 por i, multiplicado por quién? Por el absoluto de I sub 2 al cuadrado. Y por último nos queda, ¿qué nos queda? SE, que es igual a quién? 2 por I sub X por el conjugado de I sub 2. ¿Todo claro hasta el momento, compañeros? ¿Todo claro hasta el momento? Sí, señor. Sí, profe. Entonces vamos a organizar los resultados. Entonces, S total, o sea, todas las S. Entonces voy a crear un vector de S. Va a ser SU, SA, SB, SC, SD, SD, SE, ¿cierto? Son 5 potencias nomás, ¿cierto? Son 5 potencias nomás, ¿verdad? A, B, C y D. Voy a crear uno de P total, solamente las potencias activas. Entonces va a ser igual al real de S total. ¿Cierto? Y el Q total.
que es el imaginario del Q total. Perdón, del S total. Y al final, el Telegen, solamente para separar los P y los Q. Y al final, el Telegen. ¿El Telegen quién es? SA más SB más SC más SC más SE. O, alternativa número 2, que lo voy a dejar comentada, Telegen, usted también lo puede haber hecho como ¿quién? La suma de ese total. Esperemos que no tenga código, errores el código, entonces corremos. ¿Qué nombre le tengo que poner? Entonces lo coloquemos complejo. No sé, ejemplo. O bueno, tutoría del 31 de octubre. Miren que lo que yo les dije, yo no puedo separar esto porque me bota error. Entonces tutoría raya piso 31 de octubre del 2020. Y ok. El coma window está en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Entonces voy a agrandar eso un poquito porque ya no necesito el otro. ¿Por qué el coma window quedó en blanco? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay errores. Chévere, ¿no? Entonces revisemos ISO X. Voy a subir esto un poquitico. E ISO Y. Perdón, ISO X e ISO 2. Ahí no se entiende nada, ¿cierto? Entonces hagamos lo siguiente. Entonces, apps de ISO X y el ángulo de ISO X ¿por quién? 180 sobre pi, ¿cierto? ¿Con qué fin hago eso? Para que me bote el ángulo en grados, porque recuerden que eso me lo va a botar en radianes. Listo. Y si yo hago exactamente esto mismo para ISO 2, me va a botar la magnitud y la fase. ¿Sí? ¿Claro para todos? Sí, profe. Entonces, ahora sí vamos un poquito más directos y vamos a mirar las potencias. La S total. ¿Ustedes siguen? La S total. Esa es la potencia A, la potencia B, la potencia C, la potencia D y la potencia E. ¿Qué pueden notar de la potencia A? La parte real me está dando negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que consume lo que genera eso. Que genera, porque estoy calculando la consumida y la real me dio negativa, entonces no, está generando. Vamos a mirar el P total. Pues el P total me va a botar, bueno, me lo va a botar así, y el Q total. Listo. Ahí está el Q total. ¿Por qué hay un 0 en el Q total? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué hay un 0 en el P total? Que una no tiene parte imaginaria y la otra no tiene parte real. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a hacer las sumas por aparte, ¿ok? Bueno, voy a hacer la S total. Entonces, el Telegen, ¿cuánto nos tiene que dar? Eso creo que es 0. Por separados, entonces, la sum del P total me tiene que dar 0, ¿cierto? Ok, me he equivocado. Y el sum del Q total me tiene que dar por separado, ¿sí? 0. Y el ejercicio queda resuelto. Y el ejercicio queda resuelto.